Hoy día es un día muy especial. Celebramos el Día del Padre. Y cuando celebramos el Día del Padre, el título del mensaje de hoy se llama Paternidad. Muchos quizás creyeron que íbamos a hablar de cómo llevar una buena paternidad y dar tips y consejos bíblicos. Pero vamos a hablar del Padre Todopoderoso. Entonces este mensaje nos va a hacer sentido a todos. Quizás más de alguna esposa dijo, bien, van a hablar de paternidad para que este otro le enseñen, y llegó feliz. El mensaje va a ser para todos. Amén. Hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, todos vamos a ser impartidos por lo que hoy día Dios va a hablar, que tiene que ver con la paternidad. ¿Ok? Un tema que la palabra paternidad es muy sensible. La palabra paternidad, para algunos, escuchar esto es muy cercano, para otros es muy lejano. Para algunos la palabra paternidad es algo positivo, para otros la palabra paternidad es algo negativo. Y cada uno tiene su propia historia, su propia vivencia de qué es la paternidad. Y una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con aquellos paradigmas que hay en nuestra mente que deben romperse para poder entender la paternidad de Dios. Porque cuando tú y yo estamos con los paradigmas de cómo fue nuestra cómo ejercieron la paternidad en nosotros, comenzamos a compararla con la de Dios y comenzamos a tener problemas. Y la paternidad de Dios no tiene comparación. Nosotros podemos tener algunos rasgos de paternidad que nosotros aplicamos acá en la tierra, pero no se compara con la paternidad de Dios. Y vamos a hablar de esto. Yo no veo acá la cita bíblica, no sé lo que se esté proyectando, no tengo idea, si es una foto mía, no tengo idea. Efesios 4:6. Ustedes me hacen así, si se ve, si no se ve, ¿sí? Muy bien, gracias. Efesios 4:6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Ok? Cierra sus ojos, oramos. Padre, declaramos que esta es una tierra buena, que no es tierra dura, que no son rocas, sino que es tierra fértil, donde va a haber fruto y fruto en abundancia. Padre, yo oro para que toda mentalidad, para que toda idea, para que todo prejuicio, para que toda experiencia, para que toda idea que está en nuestra mente que se opone al entendimiento de los cielos se vaya ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro tu gobierno y tu autoridad en la atmósfera de este lugar y en la vida de cada uno de mis hermanos, para que hoy día no sea un tiempo perdido, sino que sea un tiempo en donde podamos decir después, hubo fruto de ese día domingo, hubo fruto porque hubo cambios en mí, hubo fruto porque algo mejoró, y eso es lo que declaramos y profetizamos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la paternidad de Dios y leíamos en Efesios 4:6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces alguno de ustedes dirá, pero ¿cómo Padre de todos si todos no somos hijos de Dios? Y aquí estamos hablando en el contexto cuando ya somos hijos de Dios, y lo vamos a estar explicando. Una de las cosas que es la base del Evangelio es cuando hablamos de que todos sí somos criatura de Dios, pero que no todos somos hijos de Dios, porque no todos tienen y tienen una apertura en su vida para aceptar a Jesucristo como su Padre. ¿Ok? Vamos a ver en Juan 5:18, si es que sale, porque si me pongo a mí a mirar me voy a caer. Dedito para arriba, ¿se ve Juan 5:18? Gracias. O mejor, para no decirle a todo, a una persona le voy a preguntar, a Sergio, ¿usted me va a decir sí o no? Para que no estén todos, ¿ya? Porque no quiero empezar a hablar si todavía no se proyecta. Entonces, Juan 5:18 dice, entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual
a Dios. Y aquí vamos a hablar acerca de la revelación de Dios como Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a hablar de Dios con tanta fuerza que comenzó a hablar de Él como Padre. En el Antiguo Testamento vemos en el caso de David, vemos en el caso de Isaías, vemos en el caso de Abraham indirectamente, en donde se habla de Dios como Padre. Abraham hablaba de sus hijos, no decía, ¿verdad?, ahí como padre, pero hablaba de nosotros como hijos. En algunos salmos, David, e Isaías fue el que más habló acerca de la condición de Dios como Padre. Eso era en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la palabra de Dios Padre estaba solamente reservada con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, ¿ya? Recordemos que en ese entonces solo Dios se le había revelado al pueblo judío, y todas las demás sociedades y todo lo que demás pasaba en los alrededores no tenía idea acerca del Dios vivo y el Dios todopoderoso, sino que tenían otros dioses, tenían a Zeus, tenían, ¿verdad?, las culturas que habían antiguas tenían sus propios dioses, eran politeístas. Entonces la figura de un Dios como Padre solamente se reservó para el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando viene Jesús, y hemos hablado en predicaciones anteriores, que Jesús viene a romperlo todo. Y cuando viene a cambiar paradigmas, empieza a hablar de Dios como Padre. Y eso a los fariseos les encantaba, ¿no? No, les cargaba que Jesús se refiriera a Dios como Padre. A mí me pasó una vez, yo no tenía la revelación de Dios como Padre. Yo sé que quizás alguno la agarra al tiro y le toma el tiro. Yo no. Y yo vengo de cuna evangélica y decirle a Dios Padre era bastante raro. Recuerdo que tenía un amigo que era pastor, él era colombiano y siempre me iba a ver a la oficina y me decía, encima con el tono como medio caribeño, ¿verdad? Es que él es mi papito. Y cuando me decía eso yo como que no, si Él es Dios, Él no es papeto. Entonces yo estaba como los fariseos con Jesús. Me molestaba que otro llamara a Dios como Padre, porque Dios es Dios. No tenía la revelación de la paternidad. Entonces, la figura de Dios como Padre es una revelación. Ni siquiera es enseñable. Porque yo puedo estar hoy día hablándote como loro y voy a decir más de 32 veces para que se te quede y tú vas a acceder a un concepto, pero no se te va a hacer evidente hasta que no sea una revelación en tu espíritu. Entonces, se llamaba Henry, que hoy día está misionando en Perú, mi amigo, pastor, y siempre me hablaba y me decía, yo veo, Luis, que tú está bien, pero pareciera que no tienes una relación como tan estrecha con papito. Entonces, y como que yo lo escuchaba a él y como que sentía una música así como de salsa, así detrás, como me molestaba, así como, papito. Entonces, como que tenía un prejuicio no sé, cómo él hablaba, o a la figura de llamarle padre, Abba, papito, a Dios. Entonces quizás más de alguno en algún momento de su vida tuvo este conflicto que yo tuve. Entonces, cronológicamente e históricamente, solamente Dios se reveló como Padre exclusivamente al pueblo judío, y cuando viene Jesús empieza a hablar del Dios Padre. Y eso causó, como ya leíamos en Juan 5:18, que por eso los judíos procuraban matar a Jesús. No sé si a ti te han dado ganas de matar a alguien. Porque una cosa es que te caiga mal, una cosa es que no soportes a alguien. Pero aquí no dice que les molestaba a Jesús, aquí dice que querían matarlo. En otras palabras dicen que los dientes de los fariseos cuando escuchaban a Jesús como que llegaba a él y su presencia a los fariseos les enfermaba. Y vemos también que no era solamente por una presencia de su forma, sino que espiritualmente ocurrían cosas. Porque Él venía con el espíritu de luz a los que estaban en oscuridad. Y obviamente sucedían cosas. Cuando tú llegas a ambientes donde hay tinieblas, suceden conflictos. Pasan cosas. Y eso es lo que sucedía con Jesús en ese tiempo. Entonces, las culturas en ese tiempo, fuera del pueblo judío de Israel, no conocían la figura del Dios Padre. Inclusive estos dioses
romanos, griegos, ¿verdad? De los persas, sus dioses tampoco eran mirados como padres, sino que una deidad que estaba arriba, ¿verdad? Al cual le podían acceder y pedir cositas que le hicieran bien. En Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Entonces Jesús comienza a hablar y ocupa una palabra que se llama Abba. Y que Abba es una manera más íntima y cercana de llamar a papá. Es, por así decirlo, la traducción es decirle papito. Por eso que ahora cantamos Padre Amado, ¿cierto? Y escogimos canciones que hablaran del Padre en el día de hoy. Entonces, hasta que uno no tiene la revelación de la cercanía con el Padre, nos va a pasar lo que le pasaba a los judíos con Jesús, que o no la entendemos o nos molesta, pero Jesús comienza a hablar en el Nuevo Testamento, cuando hace aparición, acerca de Abba. Y comienza a hablar de Abba porque él tenía una relación estrecha. Él decía, yo y mi Padre somos uno. Y comienza a hacer esto y comienza a enseñarlo a sus discípulos. Y esto empieza a masificarse, lo que estuvo oculto por cientos de años, la revelación de Dios Padre comienza a soltarse. Y comienzan a ocurrir cosas. Y comienza la figura del Dios Padre llegar a aquellos judíos, no judíos, a aquellos que no leían o no entendían tanto la Torá, y empieza a llegar a la gente común. El mensaje cercano comenzó a pegarle a la gente, porque había una figura, aún siendo el pueblo judío, de un Dios muy lejano, de un Dios que si hago el bien me premia, y si hago el mal me castiga, y si tengo necesidad le pido. Y esa era un poco la visualización con Dios. Ahora, eso que pasó hace más de 2000 años sigue estando. Sigue estando y habiendo una visualización de Dios cuando no está la revelación de Él como Padre, de que si yo ayuno, ¿para qué ayuno? Para pedirle algo, ¿cierto? Pagar, entre comillas, una manda evangélica para lograr algo. ¿Para qué necesariamente tendría que ir a la iglesia? Porque necesito una respuesta para mi vida. Y gente sin la revelación de Dios como Padre vive una vida legalista y en religión. Cuando no está la revelación de la paternidad de Dios, hacemos cosas que no entendemos. Por naturaleza, no somos hijos de Dios, somos criaturas, no tenemos nada en común con un ser divino. Pero la presencia de su Espíritu Santo en nuestro interior nos dice que hemos sido integrados a la Trinidad. Hay corrientes, inclusive cristianas, que no creen en la Trinidad. La palabra Trinidad no sale en la Biblia, y muchos dicen, como no sale en la Biblia, aun cuando le nombren, ¿cierto? Nosotros no somos trinitarios, pero nosotros sí somos trinitarios, sí creemos en el Padre, sí creemos en el Espíritu Santo, en sus obras, y que no quedó en el tiempo de los apóstoles, sino que hoy está vigente y más vigente que nunca, porque estamos muy cerca de la venida de Cristo y obviamente creemos en Jesucristo, quien pagó sus pecados por nosotros. Entonces, por nuestra naturaleza de pecado, no teníamos acceso directamente al Padre. Y si yo te pregunto, quizás cómo tú llegaste a este mundo, probablemente alguno dirá, pastor, tú no tienes idea, porque yo nací y mis padres no estaban casados, estaban pololeando y hubo un momento de pasión, locura, y ahí nací yo. Salí yo. Por lo tanto, yo creo que no soy tan santo, ¿cierto? Algunos no. Yo vivo solo con mi mamá, no tengo a mi papá. Soy de una familia disfuncional. Algunos, a mí me crean mis abuelitos. No tengo la figura de padre y madre. Entonces, muchos tienen, y no lo voy a hacer ahora, pero siempre digo, ¿cuántos de acá tienen una familia constituida normal? Y la mayoría no la tiene. La mayoría de los que estamos en este salón venimos de una familia disfuncional. De una familia que o los papás tuvieron hijos antes de casarse, o los papás se separaron, o te criaron los abuelos, o hubo una madre ausente, un padre ausente, o te criaron no sé qué, pero estamos y somos el reflejo de una sociedad que vive disfuncionalmente. Y esta disfunción mental hace que nuestra percepción de Dios sea muy lejana.
Porque nadie nos enseña acerca de la figura real de paternidad del Padre. No se traspasa, no se discipula de eso en casa, no se enseña. Y tenemos vacíos. Entonces, dice la palabra de Dios en Gálatas 4, 6, 7, y porque ustedes son hijos, ¿no? Ya. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando. ¿Qué es clamor? No, pero ¿qué es clamor? Vamos a leer nuevamente. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y no dice susurrando. No dice susurrando. No dice susurrando, para que lo comprendamos. Dice clamando, gritando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y esto, a la persona que tiene una identidad de gusano, le va a costar. Yo, como siempre digo, la caspa de la larva. Hay gente que se siente la caspa de la larva, o sea, no es nada. Y Dios te habla y te dice, eres coheredero con Él. Profetizarás en tu nombre y sanarás a los enfermos. Eres cabeza y no cola. Eres rey y sacerdote. Pero a esa gente no le entra. Sí, y tiene una identidad de caspa de larva, pequeñita. No hay forma. No, lo que pasa es que Dios me quiere así nomás. Entonces, yo te podría tirar más de 50 textos bíblicos acerca de cuál es nuestra identidad. Pero cuando tú no tienes una revelación previa del Padre, esto te va a costar. Él nos está diciendo, por tanto, ya no eres un esclavo, ya no eres un siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Un esclavo, un siervo, no hereda. ¿Quiénes heredan? Los hijos. Por lo tanto, comprendo que ya no soy un guacho espiritual, sino que yo tengo una identidad. Sino que yo sé quién soy, porque cuando yo no sé quién soy, mi vida espiritual siempre va a ser mediocre. Entonces, un poco sí, un poco no. Un poco sí y un poco no. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del hijo pródigo, cierto? El hijo pródigo tenía muchas trancas. Cuando uno lee detenidamente, uno dice, ¿cómo llegó a hacer tantas estupideces este gallo? ¿Cómo hizo tantas estupideces juntas y en tan poco tiempo? Está para el récord Guinness. El tipo anticipadamente le pide a su padre que le dé la plata que le correspondía, o sea, lo estaba matando antes de tiempo. Y él se encontró en su inmadurez con una libertad donde no supo qué hacer. ¿A alguien le ha pasado que cuando te encontraste en libertad de algo la embarraste? Porque tuviste a padres que te guiaron, pero luego, o tuviste a profesores o tuviste un pastor, pero luego quedaste libre y Dios te está mirando para ver qué es lo que hiciste y le embarraste. Y le embarraste financieramente, y le embarraste y escogiste mal una pareja, y le embarraste y estudiaste una carrera que... Hay gente que necesita o se acostumbró a tener a alguien ahí que le esté diciendo a la derecha, a la izquierda, como el baile, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha y a la izquierda. Pero cuando le dan libertad, es un caos. Y el hijo pródigo fue un caos. Perdió todo lo que el padre le dio, y su padre tenía muchas posesiones. Y la palabra de Dios nos dice, y quedó con un pequeño porcentaje. Dice la palabra de Dios que él lo perdió todo. Hay gente que se acostumbra a sistemas de iglesia en donde están sobre ellos. Y cuando ya no está ese sistema de iglesia sobre ellos, no saben qué hacer con la libertad. Estuvieron acostumbrados y chipeados desde pequeños a ser 1, 2, 3, 4 y 5. O a que siempre el padre esté diciéndole todo lo que tiene que hacer. Y sí, Dios nos quiere como hijos obedientes. Pero llega un momento en donde, sin separarnos de la figura como padre, Dios nos está mirando para ver qué es lo que vamos a hacer.
¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánta gente cuando tuvo su primer sueldo lo perdió todo? Porque no estaba acostumbrado a tener plata. No estaba acostumbrado. Y lo dio a un amigo y todo. Y el otro ahorró plata, honró quizás a los papás, le pagaron la carrera y este era su primer sueldo de su profesión y honró a sus papás, guardó plata, la ahorró y otros salieron con amigos, la perdieron, no tengo qué idea, se puso a las criptomonedas, no tengo idea. Y eso es porque cuando viene el momento de la libertad, muchos, por así decirlo, se apunan. No saben qué hacer, ni con el dinero, ni con la madurez, ni con la mayoría de edad, ni cuando ahora el Señor nos dice, te corresponde a ti. Ahora te toca a ti tomar decisiones. Y eso es complicado. Entonces, Dios nos está hablando y nos dice, por tanto ya no eres siervo sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Ahora, si tú naciste en un entorno en donde siempre te ponían límites, si Dios te dice hoy día eres heredero mío, no te va a entrar nada. Porque siempre te pusieron límites. Porque siempre te hablaron de la escasez, de la miseria. Entonces, hay cosas que tú dices, no son para mí, esto es para otros. Porque te acostumbraste a, quizás por 20 años a escuchar que te ponían límites. O que te hablaban de que no te correspondía tal o cual cosa. Pero hoy día el Señor nos está diciendo, comprendan de que tú eres heredero. Y tú eres heredera. Dile a la persona que está al lado, eres un heredero o eres una heredera. No eres menos que eso. Entonces, la figura de heredero nos hace pensar de que, miren, hay corrientes cristianas que creen que los dones espirituales o los milagros, las profecías cesaron. Entonces también cesó que somos herederos del Padre, entonces. No tiene mucho sentido. Porque si Él me dice que yo soy heredero, Él me dice que yo puedo orar y los demonios son sanos. Perdón, los enfermos son sanos. Yo puedo orar y los demonios se van. Yo puedo orar y declaro vida en vez de muerte. Yo puedo orar y suceden cosas, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿somos herederos hasta cuando estuvieron solo los apóstoles o seguimos siendo herederos? Seguimos siendo herederos. ¿Cuándo Dios dijo que no? ¿Cuándo Dios dijo esto es exclusividad de unos pocos que vivieron en la misma, se toparon con la misma generación mía y los demás se pudrieron y lo único que tienen que hacer es leer historias de cómo nosotros lo hacíamos? Pero hay mucho cristiano que no vive la vida de plenitud espiritualmente porque cree que no le corresponde. Porque aun cuando leen que son hijos, no les entra. Porque cuando leen que son herederos, no les entra. Porque eso era para algunos, eso era para 12 o para 13, pero nosotros no, nosotros solamente leemos lo que ocurría hace más de 2000 años y nos alegramos de eso. Y leíamos que la gente era sana y que los espíritus inmundos se iban y que había multiplicación sobrenatural, pero solamente ahora lo leemos. No. La heredad no quedó muerta como un paradigma en los tiempos de Jesús. Eso sigue. Tú tienes que comprender que eres heredero del Padre. Sácate todo pensamiento, no sé si tienes inclusive hasta una enseñanza bíblica distorsionada que te limita a eso. Que Él quiere ser Padre íntimo contigo, pero como a ti te enseñaron, quizás en una escuela muy rígida, bíblica, no te enseñan a escuchar la voz no te enseñaron a escuchar la voz de Dios. Y decían, no, ese eres tú nomás. Entonces, Él quiere, y ya vamos a hablar de eso, Él quiere ser íntimo contigo, pero tus costumbres te pueden llevar a impedir que Él sea tan íntimo contigo, a no llegar a transformarse en Abba para tu vida, en papito. También heredero por medio de Dios. Ahora piensen ustedes, vimos el caso de un heredero, un mal heredero, de un padre que tenía recursos, ¿cierto? El hijo pródigo. Ahora, en la actualidad, piensen en una persona que tenga mucho dinero. ¿Quién podría tener mucho dinero?
¿Cómo? Díganlo nomás. Luxich. Farcas me han dicho que no tiene mucha plata. Es dadivoso. Mate. El pato, dicen por ahí. El pato. Amén. ¿Sí? Ahora, piensen un poco cómo será la vida de un hijo de ellos. Ellos no tienen papel higiénico, como no tienen necesidad. No. Esos chistes de los 90. La mayoría está así, como, ¿ah? Somos viejos. O quizás, no sé, yo nunca me he topado con un hijo de ellos, pero sí me he tocado con gente que tiene plata. Y cuando hablamos de plata, que tiene casas que tienen... ¿Usted ha entrado a casas que tienen más de 6 baños? Ahí hay mucha necesidad. No estamos saliendo, perdón. Está siendo grabado, así que nos vamos a comportar. Pero yo hablo de gente que en verdad tiene dinero. No que ve que hay gente que dice que tiene, pero no tiene. No, estoy hablando de gente millonaria, o sea, que tiene hartos dígitos. Esa gente que no estudia en Chile porque es muy picante. ¿Me entiendes? Estudian fuera. O sea, tú le hablas de una buena universidad acá y es como que, ¿de qué me estás hablando? O sea, este es Chile nomás. No hablo de eso. Porque claro, en nuestro entorno uno tiene una figura de que es alto. Pero depende con quién tú lo hablas, ¿cierto? Para uno cierta cosa es muy grande, pero va a depender de la cultura y del dinero que cada uno tenga. Y usualmente, cuando a uno le toca hablar con gente que tiene mucho dinero, son personas que tienen una seguridad tremenda. No sé si a usted le ha tocado. Ya, ábralo nomás, me tiene loco. Pero tienen una seguridad tremenda. Cuando tú hablas con esa gente, es gente que se cree el cuento. Y es gente que sabe que, entre comillas, pase lo que pase, su vida está asegurada. Da lo mismo lo que ocurra. Tiene una confianza. ¿Por qué? Porque el papá tiene plata. No importa si me equivoco. Da lo mismo. Mi papá me va a respaldar. Me metí mal en el negocio, fracasé, no importa, da lo mismo. Quizás para un emprendedor sea fatal. Y para recuperarse de eso pasen 30 años. Pero si ellos cometen un error, como es tanta la abundancia de dinero, da lo mismo. Una persona, imagínate, que tiene necesidad y que se le pierde las zapatillas, es algo grave, porque inclusive no podría cómo venir al culto. Pero una persona con muchos recursos podrá tener quizás 50 pares de zapatillas y si se te pierde uno da lo mismo. Y si chocaste el auto puede ser lo más grave y puedes pelear con tu esposa porque cómo colisionaste el auto. Pero para una gente con muchos recursos como que da lo mismo. ¿Usted ha visto a Cristiano Ronaldo cuando habla de sus autos? Yo vi un documental donde Cristiano Ronaldo dijo, ese auto de como $3 millones, recuerdo que lo ocupé la Navidad pasada. Y mi esposa ahora me regaló otro. Como que a ellos sacarle el parte da lo mismo nomás. Quizás a uno le sacan el parte y chuta, en el mes se me desconfiguró todo porque me sacaron un parte. Pero a esa persona da lo mismo si le sacaron un parte. Alárguenlo si quieren y pago a fin de mes, da lo mismo. Porque hay una seguridad que tengo un respaldo. Y Dios nos dice que cuando tenemos al Dios Todopoderoso, las personas nos dicen, aun cuando tú y yo pasemos por cosas malas, la palabra dice, pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hermano, dice, ¿de qué te vas a preocupar? Si ni siquiera los pajarillos trabajan y tienen comida, ¿de qué te vas a preocupar? Entonces, pero uno como cristiano vive con miedo y con temor porque la revelación de la paternidad de Él no está en nuestras vidas. Porque creo en Dios, pero creo que cualquier cosa mala me puede ocurrir. Es terrible. Porque no confiamos en Él como Padre, que Él hace esto y todo cambia. Y eso tiene que ver con una vida de fe también. Una revelación de su paternidad y tener fe en lo que Él puede hacer. Hay gente que nunca ha experimentado una provisión sobrenatural. Y dice, pero ¿cómo es eso? Y te sale de la nada.
y alguien va y te da algo, y tu cuenta estaba en cero, y el Señor hace algo, y pareciera que entre mismos hijos de Dios no vivimos el mismo tipo de evangelio. Unos con revelación, que viven cosas extraordinarias, y otros que creen en Dios y no viven nada extraordinario. Y no descansan en Él, y viven enfermos y preocupados por lo que ha de venir. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Tranquilos, yo estoy bajo control. Yo tengo todo. Miren, y Él nos da una mayor tranquilidad más que un padre multimillonario. Y Él que sabe todo, ¿no se va a preocupar de nosotros? Pero por eso es necesario no solamente creer que existe Dios, sino su revelación de Padre, que Él está en y con nosotros. Nuestra vida fue diseñada para estar con el Padre. Jesús comienza a orar correctamente. Qué fuerte es que llega Jesús y enseña a orar y empieza de cero. Y empieza a decir, esta es la oración correcta. Y lo primero que dice, Padre nuestro. ¿Sabes lo que es llegar a un lugar en donde todos creen hacer lo correcto y están todos equivocados? Hay que ser valiente, ¿o no? Y por eso lo querían apedrear, lo querían matar, le querían hacer de todo. Porque llegó a un sistema y una sociedad donde hacían muchas cosas mal. Y Él comienza, y en Juan 1:12 dice, mas a todos los... ¿Sí? Juan 1:12. Bien. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio de ser hechos hijos de Dios. Dice que a los que le recibieron. Por eso es que no todos somos hijos. Por eso el que no le recibe como padre no puede llamarse hijo. Pero a los que sí, a los que creen en su nombre. Ahora, yo creo no solo que existe, sino que creo en lo que hace. Muchos creen que Él existe, pero creen que lo que Él puede hacer, a mí no. Y muchos ven cómo Dios se mueve en otros lugares, en otras iglesias, en otros países, y lloran, qué lindo, pero a mí no creo que sea en mi vida. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando nos dice eso, ser hijos de Dios, comenzamos a caminar distinto. Comenzamos a pensar distinto. Comenzamos a relacionarnos distinto. Y también, cuando nacimos de nuevo como hijos, hay un cambio en nuestra mente, en nuestra boca. Nadie puede cambiar por sus propias fuerzas. Nadie. Si usted está casada con alguien inconverso, no va a cambiar a su pareja, a su esposo, sin la ayuda del Espíritu Santo. O al revés, si tu esposa no conoce a Cristo, no vas a poder cambiarla sin la ayuda del Espíritu Santo. Solo a través del Espíritu Santo podemos nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo. Y solo naciendo de nuevo podemos tener la revelación del Padre, de la paternidad de Dios. Es por eso que se produce este conflicto, sobre todo con gente que históricamente viene de una iglesia evangélica, pero que nunca se habló de paternidad. Entonces le crea un conflicto. Y esa persona llega a un momento en su vida donde dice, yo creo que nunca he nacido de nuevo. Y ahí comienzan a suceder cosas, lamentablemente. Ahora, el rol de padre es incomparable, su figura perfecta del Dios Todopoderoso. Ahora, pensemos algunos segundos lo que hablamos al comienzo, la paternidad que yo viví. ¿Cómo fue? No lo diga en voz alta, pero pensemos unos segundos. ¿Cómo fue la paternidad que ejercieron en mi vida? ¿Fue buena? ¿Fue más o menos? ¿Fue excelente? ¿Fue de compañía? ¿Fue de ausencia? ¿Fue de golpes? ¿Fue de decirme lo malo y no lo bueno? ¿Fue de tirarme para arriba, de empoderarme o de siempre tratarme mal y siempre decirme lo que no puedo hacer?
¿Cómo fue nuestro relacionamiento de paternidad? Y lo que hablábamos es que no tiene comparación lo que vivimos acá en la tierra con la figura de padre que es Dios. No tiene ninguna comparación. Y vamos a hablar de dos cosas, dos conceptos que a esto yo creo que a muchos les va a ayudar. En Romanos 5:8 dice, muy bien, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, ¿en qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le quiero decir algo, no es necesario ganarse su amor. No es necesario esforzarse, y después vamos a explicar también esto porque puede ser malentendido. No es necesario ganarse su amor. Ahora, hoy es el Día del Padre. ¿Cuántos padres, cuando nacieron sus hijos, qué tuvo que hacer sus hijos, su bebecito, para ganar su amor? ¿Por qué usted lo ama tanto? ¿Por qué usted ama tanto a sus hijos? ¿Qué hicieron ellos? ¿A quién le han ganado? No. ¿Por qué cuando tienes la oportunidad y dices, entre comprar un par de zapatos para mí o para él y me alcanza tan solo para uno, ¿por qué preferimos por él? Si él no ha hecho nada por nosotros. ¿Por qué si hay que ahorrar, lo hacemos pensando en los hijos más que en nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué si nos vamos a dar un gustito, pensamos en los hijos? Siendo que debiesen hacer algo. Fíjate que el amor inclusive de pareja no es lo mismo que de padre. No es igual. Por eso es que a cuántos cuando fueron padres dicen, me cambió la vida. Y no digo me cambió la vida cuando comenzaron más gastos. Eso también pasa. Pero cuando nace un hijo, nos desbordamos en amor. Y ellos no tienen que hacer nada. Y hacen estupideces y a nosotros se nos derrite el corazón. ¿Cierto? Y nos peleamos qué dice primero, mamá, papá, y la típica. Y caminó. ¡Ay, caminó! ¡Ah! Toca los tambores, va a ser baterista. ¿Sí? Le gusta bailar un poquito, va a ser el equipo de danza. ¿Sí? Les ponemos a poner... y cada cosa que hace, nos volvemos locos. Porque no es necesario que nuestros hijos necesariamente hagan algo para que Él nos ame más, para que nosotros le amemos más. Yo el otro día le dije a Cristóbal en el auto, le dije, mira hijo, quiero que sepas una cosa. A veces me haces enojar. A veces me colocas bien nerviosito. Pero quiero que sepas que hagas lo que hagas, yo siempre te voy a amar. Y que nunca mi amor va a cambiar por ti. Se lo tenía que decir para que él sepa que cuando yo lo estoy corrigiendo, no es que lo amo menos. Porque hay que enseñarle a los hijos. Hay veces que los hijos creen que porque alguien los corrige, pierden el amor del padre. Se enojó conmigo, ya no me ama más. Y eso pasa con las personas que tienen una identidad distorsionada y una mirada errónea del padre, porque creen que la corrección del padre significa que está enojado, que tiene odio, y probablemente hay algo que hicimos que no estuvo bueno, pero creemos que yo debo esforzarme para que Él me ame más, y Él ya nos ama, con amor infinito nos amó, y no tiene comparación. Ahora, ¿qué significa eso? De que su amor es tan grande que yo genero una respuesta a su amor. Y ahí nuestra vida es distinta. Pero para eso yo debo ser hijo. La figura de Dios, por eso es que hay gente que viene a la iglesia, pero no tiene la revelación de Dios como Padre. Y por lo tanto, su visión de Dios es siempre de prejuicio, es errónea, es del Dios sentado en un trono que solamente se sale para retarme o para recriminarme, porque en su mente solamente piensa en las cosas malas y no las buenas.
porque no conoce al Señor. Pero ¿qué es lo que nos dice? Nos dijo en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, aún cuando había gente que lo hacía mal, Él mandó a su único Hijo a morir por nosotros. ¿Quién hace eso? ¿Quién le mete ficha a alguien que está en el suelo? Usualmente buscamos relaciones y amistades con gente que nos entrega algo, que nos dé un valor. Pero buscar a alguien que no me da nada, eso no se hace, usualmente. Pero Él nos amó tanto a pesar de nuestros pecados y de nuestros errores, que nos hizo una muestra de amor. Porque cuando yo amo, yo tengo que demostrarlo. Cuando hay alguien que dice yo amo, pero no lo demuestra en ningún área de su vida, entonces no ama. Es por eso que la gente que dice, y gente que recién está en el Evangelio dice, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Esa gente que, hermano, usted no se desgaste, esa gente que no ha conocido al Señor. ¿Y por qué tengo que llegar temprano? ¿Y por qué tengo que hacer esto otro? ¿Y por qué tengo que apartar dinero? ¿Y por qué? Porque todo se le hace problema. Todo genera un problema de la relación con Dios porque no se le ha sido revelado y es carga. Para nosotros disfrutamos la relación con nuestros hijos. Y cuando a un hijo le va bien, ¿cómo nos sentimos nosotros? Pecho paloma, ¿o no? Espectacular. Sacó un lugar en el colegio. No me importa si saca o no saca el lugar. Pero ¿por qué si yo no fui? Fue él. Fue ella. Yo no fui. Porque si ellos son bendecidos, nosotros nos alegramos. Eso es como Dios piensa de nosotros. Hermanos, tú tienes que comprender qué es lo que Él piensa de nosotros. Cómo Él nos mira. Cómo Él nos ve. Cómo es su trato. Su trato no tiene que ver, y sácate todo el rato la culpa del pecado. Obviamente, si para ti el pecar es un deporte, hay algo que está mal, interno. Y obviamente, entre más pecamos, nuestro tema con Dios va a ser el pecado. Va a ser el error. Es por eso que hay gente que cuando está en tinieblas le cuesta acercarse a Dios porque es tanto el pecado que aún sin conocer a Dios sabe que es Dios de luz y que no le va a aceptar tal como está. Pero algunos, aun cuando fueron regenerados por Dios, siguen siendo su tema el pecado. Y eso es un error. Siendo aún pecadores, esto quiere decir que mientras estábamos en contra de su voluntad, recordemos que la palabra de Dios nos dice de que antes, cuando no le conocíamos, éramos enemigos de Dios. ¿Qué hace un enemigo? Hace todo lo opuesto. Nosotros hacíamos todo lo opuesto, ¿cierto? Estábamos en contra de su voluntad. Él quería algo, nosotros queríamos otra cosa. Eso también nos toca a nosotros. ¿Te ha pasado que aún siendo hijo de Dios, sientes que tú quieres una cosa y que Dios quiere otra? ¿Sientes que aún siendo hijo de Dios, tú tienes aspiraciones contrarias a las de Dios? Fíjate que yo siempre he contado que cuando yo tomé una decisión en mi vida de ser transformado por el Señor, tomé a mi esposa, en ese tiempo estábamos solo con Cristóbal Siglo, ni la 2 ni el 3, y tomamos una decisión de seguir a Cristo con todo nuestro corazón, fuera lo que fuese. Inclusive, si Dios no pudiera decir, yo dije esto, si Dios inclusive, si quiere que me vuelva lota, voy a volver. Y en otras palabras, dije, lo que Él quiera yo lo voy a hacer. Ahora, ¿cuál fue? Mire la mentalidad que yo tenía. ¿Qué fue lo que yo dije? Dije, yo estoy dispuesto a todo con Dios. Y si es necesario pasar hambre, vender lo que tenemos, quedarnos sin nada, por amor a Él, yo lo voy a hacer. Entonces, ¿cuál era mi mirada de Dios? Es que Él se alegraba cuando yo estaba en pobreza y cuando yo estaba en un lugar en donde no quería estar y cuando yo hacía lo que no me traía plenitud. Y usualmente, uno, cuando no tiene la revelación del Padre, es como que tú estás a punto de casarte y le dices a ella, mira, yo probablemente lo que no espero es una vida de miseria, nunca vamos a ser felices,
Probablemente vivamos en el lugar peor de la tierra, pero yo te quiero decir que te amo y me voy a casar contigo. Porque no hay una visualización de amor, sino que de pasarla mal, de que Él nos castiga, o de que una vida en donde yo sufro, a Él le agrada. No, es que hay que padecer, pero padecer en el contexto de la plenitud, no de una mirada donde Él nos quiere ver derrotados. ¿Por qué? Porque simplemente somos herederos del Padre. Somos herederos del Padre. Ahora, yo no te vengo a hablar de un estatus de vida, te vengo a hablar de lo que nosotros y cómo pensamos acerca del Padre. De que sí estoy dispuesto a darle toda mi vida al Señor, pero la pregunta es, ¿qué estoy pensando yo que me va a dar una vida con Dios? Es por eso que mucha gente le teme a la voluntad de Dios, siendo hija o hijo de Dios, porque no le conocemos en plenitud. Porque creemos que en el momento que Él nos diga, yo quiero esto de ti, me va a decir algo negativo que a mí no me va a gustar. Me va a decir algo que me va a traer frustración, porque no le conocemos. ¿Cuánto han conocido los testimonios de gente que ha estado por pequeños minutos y han dicho que han visto ángeles o que van al cielo? ¿Alguna vez usted ha escuchado ese testimonio de que alguien vio y sintió algo? Esa gente después, cuando estuvo a punto de morirse y algo pasó y quedó en esta tierra, todos los que han comentado eso han dicho, yo no quería volver. Yo quería quedarme ahí con mi Señor. Porque cuando recién comprobamos la verdad de Él, lo disfrutamos. Es plenitud, es gozo. Es todo. Pero cuando todavía no le conozco en profundidad, tengo mis trancas, mis temores, mis peros. Tengo miedo a su voluntad. ¿Y qué pasa si Él me dice esto? Yo no voy a poder ser capaz. Porque no le conocemos como Padre. Porque creemos que la voluntad del Dios que está sentado ahí, viejito y con barba, va en contra de mis intereses. Y eso también tiene que ver con cuáles son mis intereses. Si mis intereses están en Dios o están fuera de Él. Los intereses, ¿cuáles eran los intereses del hijo pródigo? ¿Eran buenos o no? Dígalo. ¿Cuántos en algún momento nosotros pensamos como el hijo pródigo, creyendo que tal cosa que yo pensaba iba a estar bien? Entonces su padre lo único que dijo, lo voy a dejar a ver que haga lo que quiere hacer y vamos a ver los resultados. ¿Cuántas veces, si nos remontamos a años anteriores, cuántas cosas equivocadamente no pensábamos, pero en ese momento creíamos que era lo mejor? Y Dios ahí nos mira. Y muchas veces, y me enojé con Dios y lo que sea, y Dios nos mira. Y Dios nos dice, eres tan pequeño, eres tan pequeña. Y eso es la gracia del Evangelio, que todos los días sus misericordias se renuevan en nosotros cada mañana. Otra característica de Él como Padre es que Él sabe todo acerca de nosotros. ¿Hay alguien que sepa todo de nosotros en este mundo? Uno de los conflictos que se da en los matrimonios es que cuando no conocen a Dios es que él o ella esconden cosas y no quieren decir la verdad. O que padres no le dicen todo a sus hijos, le esconden cosas a sus hijos. O hay cosas que, no sé, entre en el trabajo, en la casa, pero Él sabe todo de nosotros. Y el salmista decía, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Él como Padre sabe hasta cuántos cabellos tienes tú. Él como Padre sabe todo acerca de ti. Sabe tu personalidad. Sabe si eres una persona extrovertida, introvertida, colérica, sanguínea, efusiva, eres rápido, eres lento, te gusta estudiar, no te gusta estudiar, te gustan las matemáticas, te cargan, te gusta el deporte, te carga el deporte, te gusta comer, no te gusta comer. Él sabe todo acerca de ti, todo, absolutamente
todo. ¿Nos gusta estar y relacionarnos con gente que nos conozca o no? Yo creo que a todos. Y de hecho, nos relacionamos con gente que nos conoce. Pero cuando no teníamos a Dios, buscábamos en amistades que no correspondían, en parejas que no correspondían, tratando de encajar un clavo que no iba ahí. Y como decía la pastora en una predicación pasada, dejé esa relación de amistad, amorosa, lo que sea, y se me acabó el mundo. Imposible salir de eso. Me echaron del trabajo. Muchos tienen su identidad en el trabajo donde está. Llevaba 15 años, se me acabó el trabajo, me echaron. ¿Usted sabe que gente entra en depresión? Se va a la B porque le echaron de un trabajo donde estuvo tanto tiempo. Mi vida era mi trabajo. Hermano, si usted lo echan de un lugar, no importa, Dios tiene algo mejor para usted. Y que no te dure ni 3 minutos el problema. Estuviste en una relación tóxica de amistad o amorosa, no te tienes que echar a morir. Dios está obrando en ti y las cosas que antes no entraban, te estás dando cuenta. Y es por eso que Dios me habla del yugo desigual, que nunca va a entrar aunque queramos hacerlo. Es por eso que nosotros comenzamos a hablar otro lenguaje y vivimos cosas distintas. Cuando tenemos una relación con Dios como Padre, todo cambia. Nuestra adoración cambia. Ahora, te hago una pregunta a los padres que están aquí. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un beso a tu hijo? Probablemente fue hace unos minutos, ¿sí o no? Porque ni siquiera nos damos cuenta, le andamos dando besos, ¿sí o no? Como que nos lo andamos contando. Hoy sí, fue el lunes pasado a las 9 de la noche, 9:15. Porque es natural expresar nuestro amor. Y mientras va caminando, va en el metro, en la micro, va a comprar algo, lo que sea, le da un besito, ¿verdad? Y tú quieres demostrar tu amor de padre para con tu hijo o tu hija, ¿cierto? Y el hijo lo que hace es respuesta a nuestro amor. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Saben por qué te quiero exponer algo? ¿Sabes por qué nos cuesta amar a Dios? Porque no hemos experimentado su amor de padre. Porque cuando Él nos quiere besar, estamos en las redes sociales. Porque cuando Él te dice, hijo, ven para acá, estamos en el trabajo. Porque cuando Él te dice, hijo, quiero estar ahora contigo, voy al cine. Y siempre estamos ocupados. Agradecería si pueden ver a los niños, por favor, que están ahí. Gracias. ¿Sabes por qué nos cuesta llevar una vida de adoración? Porque no conocemos al Padre. Vamos a la iglesia a ver a Dios o a sentir a Dios. Y es más, decimos, voy a la iglesia a estar con Dios. Pero en la semana no estamos apegados al Padre. Y eso es un problema. Porque nuestra vida de adoración cambia cuando yo vivo apegado al Padre. De hecho, la palabra que nos dice de que exclamamos Abba. Entonces, claro, mientras adorábamos, por ejemplo, la pastora se arrodillaba y decía, Padre amado, y le cantaba al Señor. Va a haber una persona que está en este mismo salón y está así como... Y si tú le preguntas a esa persona va a decir, yo soy hijo de Dios. Pero tú me entiendes la diferencia, ¿o no? De que el amor trae una entrega, de que nadie puede decir, como los papitos corazón, yo amo a mi hijo pero no lo pesco. El papito corazón dice, yo tengo hijo, no les da plata, no los va a ver, no les da nada. Y hay muchos que son hijo corazón. Dios es todo para mí, no lo demuestro. Pero Dios es todo para mí. El amor es demostrable. Mira, cuando yo estaba pololeando con mi esposa, hace muchos años, como diría mi abuelo, muchos años, ya mi papá hubo en algún momento que dejó de financiarme los viajes porque venía bien tupido parejo a Viña. Y
Y recuerdo que una vez ya no tenía plata para venir. Y yo tuve que hacer algo. Y yo en ese momento lo que yo más amaba, antes que llegara mi esposa, ¿cierto? Era la música, la batería. Uf. Si tenía algo de plata, me compraba un platillo, porque además son caras las cosas. Me compraba baquetero, baquetas, plumillas para practicar, iba a talleres, me compraba un pedal doble, me compraba los parches aceitados, los platillos más caros. Y yo no tenía a dónde echar mano para viajar. Y tuve que hacer algo. Y me puse a vender todas esas partes de mi batería que yo tanto amaba. No sé por qué recordé esto, me siento tan mal. Tengo como un nudo en la garganta, ¿viste? No, mentira. Pero yo tenía que definirme por qué era más importante. O el amor por ella, de verla, las ganas de verla, o decir, yo la amo a distancia, ¿cierto? Y yo tuve que hacer un sacrificio. Te hago una pregunta, siendo que la Biblia nos dice, ya no quiero más tus sacrificios. Yo estoy hablando de las demostraciones de amor que tú haces. ¿Cuáles son tus demostraciones de amor para con el Padre? ¿Cómo son? Porque si le amamos, algo vamos a tener que hacer. Nadie puede decir yo amo al Padre, pero la verdad es que Él me quiere tal como soy. Y yo me pondero a mí y yo soy un 10. No, hablo en serio. ¿Qué cosas hacemos? Ya habíamos hablado de que si hay que hacer un sacrificio entre comprar un par de zapatos para mi hijo o para mí, yo ya me defino en ese sacrificio y yo me voy a sacrificar para que él tenga sus zapatos. Si haces eso por amor, como padre por tus hijos, ahora te hago a ti una pregunta como hijo. ¿Qué estás dispuesto a hacer por amor a tu padre? ¿Estás dispuesto a hacer algo? Recordando lo que siempre decimos, que el Evangelio no es gratis, es por gracia. Pero cuando alguien piensa que no tiene que hacer nada por Dios, entonces el Evangelio no se difunde. Porque Dios me ama tal como está, ¿y para qué tengo que hablarle a las personas? ¿Y para qué tengo que apartar tiempo para estar con Él si Él me quiere igual? Porque tenemos una distorsión. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo estaría tu relación después de 25 días sin ver a tu esposo o tu esposa? O a tu hijo o a tu hija. Y que constantemente sea así. Esa relación se va a ir enfriando. Se va a ir enfriando. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que hacer cosas. Y la palabra de Dios dice que tenemos que procurar encender el fuego del primer amor. Y procurar es no quedarme dormido y hacer cosas que no me hagan estancarme en mi relación con el Padre. Tú sí tienes que hacer cosas por amor. No digo, no, es que no es. Sí. O rompes con tu vergüenza o no rompes con tu vergüenza. O amas a Dios con tus fuerzas o no le amas a Dios con tus fuerzas. Pero algo tienes que demostrar que hable que amas al Señor. Te hago una pregunta. ¿Cuántos aman a Dios acá? Dile a la persona que está al lado que se te note. Te hago una pregunta. ¿Cuántas cosas en el día hacemos por Dios? Porque claro, yo voy al trabajo por un tema obvio. Yo voy al colegio por un tema obvio. Yo hago lo que hago, voy al supermercado por un tema obvio. Ustedes saben que hay gente que por el tiempo no demuestra su amor para con Dios, porque no tiene tiempo. Pero ¿cómo hay gente que va al supermercado y le puede hablar a la cajera? Pero ¿cómo un mismo cristiano de la misma iglesia va al supermercado y no tiene tiempo? ¿Cómo alguien que va al colegio le habla de Cristo al apoderado y el otro que va no le habla al apoderado? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿El problema es el tiempo o el problema soy yo? Yo entro al edificio y saludo al conserje y le hablo como quién ganó el deporte y todo, y le hablo del deporte, cuando le puedo hablar de Dios.
No, pero es que pastor, yo no tengo tiempo de nada y salgo corriendo de mi casa. Siempre hay tiempo. Siempre lo hay. La pregunta es, ¿estamos demostrando nuestro amor para con el Padre? ¿Cuántas veces le decimos, Señor, muestra tu gloria a mi vida? Pero Dios te dice, ¿y tú estás dispuesto a llevar mi gloria? ¿O quiero ver lo sobrenatural? Y Dios te dice, ¿para qué? Si nunca tienes tiempo. Fíjate que una de las cosas de comprender el tema de la paternidad de Dios es que hay un tema que se llama, hay dos conceptos, fe y obediencia. Hoy día cuando tú saliste con tus niños, o te subiste a la micro, te subiste al metro, se sentaron en el auto, pero tú como padre, que vas al volante, tú lo puedes llevar a donde tú quieras llevarlo. Podías haber agarrado el auto y te vas a Olmué. Y tu hijo no te va a decir nada. ¿Sabes por qué? Porque tu hijo confía en ti. Donde tú lo lleves, Él va a ir. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios si no queremos hacer su voluntad? Si Él nos dice, yo te quiero llevar por acá, pero resistimos su voluntad. Sí, pero es que yo pienso que este trabajo es mejor y también esta especialidad es mejor, pero hijo, yo quiero que hagas esto ahora. Sí, pero es que a mí me conviene esto, porque en mis planes cuadraditos yo creo que esto es así. Entonces, ¿sabes lo que es tener a un hijo que siempre que lo quieras guiar te contradiga? Siempre que quieras decirle a tu hijo lo que corresponde y siempre él se cree con más experiencia que tú y cree que siempre es más inteligente que tú. Eso le pasa a Dios todos los días con nosotros. Todos los días creemos que somos más inteligentes de Dios. Todos los días creemos que mi voluntad es mejor que lo que Él tiene para ofrecerme. Todos los días creemos que Él tiene que respetar, entre comillas, mis gustos. Hermano, Él no tiene que respetar nada de nosotros, porque Él es Padre y Él nos guía. O hacemos la voluntad de Dios o hacemos la nuestra. Y yo sé que en la voluntad de Dios voy a ser pleno. Por eso que a mí, hasta el día de hoy, todavía gente me dice, pero ¿cómo renunciaste a la pega y te dedicaste a ser pastor? Yo no estoy aquí obligado, yo lo disfruto, porque estoy en el plan de Él. Pero hay gente que todavía no da el paso porque tiene temores financieros, de tiempo, del que dirán. Yo siempre he dicho, yo siempre tenía un complejo con la palabra pastor, porque mi visualización de un pastor era lo más nefasto que existía en la tierra. Dios tuvo que transformar mi mente. Probablemente Dios te tenga que transformar la mente a ti en algo que no puedes, aún no entra. ¿Cuántas veces, o gente que llega al Evangelio y dice, pero ¿por qué no puedo convivir con mi pareja? Y no sabe que eso no tan solo daña el corazón de Dios, sino que daña tu vida de intimidad con Él. Hay gente que no comprende cierto tipo de cosas y creen que Dios es malo porque te dice no tengas relaciones sexuales con tu pareja antes de tiempo. Entonces, como no quiero que Dios me diga que no le hago caso. Ahora, yo te quiero poner el siguiente caso como padre. ¿Cómo te sientes tú como padre? Piensa como padre ahora. Si tu hijo te dice, o tu hija, levante la mano, ¿quién tiene una hija acá? Levante la mano, alguna hija. Ya. Vamos a poner el caso más que pegue más, para que duela y duela harto, de una hija. Que 20 veces te diga, voy a vivir con 20 tipos distintos, me voy a ir a vivir con 20 tipos distintos. Tu doncella, en donde puede pasar de todo. Un año me voy a vivir con uno. Si me va mal, el otro año me voy a ir con otro. Y después me voy a ir con otro, después con otro. Y después me voy a ir con otro. Y si mi padre me ama, me va a respetar y me va a comprender. Sabiendo todo lo que conlleva eso. Esa hijita que tuviste en tus brazos. Cosita linda, hermosa. Que llegue una edad y te diga, yo voy a hacer esto con mi vida, ¿cómo te vas a sentir tú? Espectacular, ¿o no? Rico. Que sí, que pruebe un año con uno y el otro año que pruebe con el otro y después con el otro, que pase como en intimidad con 15 gallos, con 7 gallos, que haga lo que quiera. ¿Te sentirías bien o no? Como padre, ¿comprendemos un poquito acerca de la paternidad de Dios? ¿A los no de Él?
Ay, pero es que es tan malo. Es que Él nos ve como Padre. Una cosa es pensar como padre y otra cosa es pensar como hijo. Y otra cosa es pensar como hijo maduro y otra cosa es pensar como hijo inmaduro. Pero cuando no tenemos una cercanía ni revelación con el Padre, todo lo que Dios nos diga que no, nos va a molestar. Todos los no de Dios van a ser incomprendidos. Pero cuando tengo la revelación de Padre, los no de Dios es porque me ama. Y porque yo creo, y el deseo de mi corazón, es que mi hija María Gracia tenga un hombre donde tanto él como ella se guarden en amor y sean una familia próspera. Y no que ande metida en 8 casas distintas haciendo qué cosas. Y que absorba identidades que no le correspondan y estupideces. Porque yo quiero que mi hija sea plena. Que no tenga que pasar por estupideces. Que no tenga que tener enfermedades que no tiene que pasar. Desprecios que no tiene que pasar. Porque yo la veo como padre. ¿Vamos entendiendo un poquito más acerca de la identidad del Padre? Que los no de Dios es porque Él ve un poquito más y porque quiere lo mejor para nosotros. Por eso que siempre decimos, ¿ya estás orando por quién va a ser el esposo de tu hija? ¿O ya estás orando por quién va a ser la esposa de tu hijo? ¿O tú quieres tener como nuera una loca? ¿Quieres tener una loca? Es que sí, ahora estoy con ella, me voy a ir a vivir unos 3 meses para probar y después con el otro, y después con la otra, y después con la otra, y después con la otra. Hermano, pensemos maduramente que los no de Dios solo son para bendecirnos. Los no del Padre son de una oportunidad. Los no es que Él no cache porque es viejo. No es que Él se quedó pasado en la época del 2000. Los no de Dios no son para hacernos sufrir y porque Él no respeta mis gustos. Los no de Dios son por amor. Los no de Dios son por amor. Y porque Él, dice su palabra que sus pensamientos son un poquitito más altos que los nuestros. Y te quiero decir algo, nosotros va a llegar un momento donde vamos a morir y el mundo va a seguir y Él va a seguir siendo Dios. Y nuestro ego va a estar bajo el cementerio. Los no de Dios son por amor, porque nuestro Padre conoce todo acerca de nosotros. Si tú como padre no te cuesta hacer sacrificios, si tú como padre no te cuesta andar dándole abrazos y besos a tus hijos, es eso lo que Él quiere con nosotros. Él quiere amarnos. La pregunta es, ¿cómo respondemos a ese amor? Ahí donde estás, cierras tus ojos.